Bueno, bon dia i gràcies per haver vingut. Avui presentam el nou servei de neteja de platges i litoral de Menorca. És un servei que a nosaltres ens agrada molt i posar en valor que sigui mancomunat amb tots els ajuntaments de Silla, perquè és un esforç comú, és un esforç unificat, el fet de netejar el litoral i les platges de Menorca amb un mateix criteri i amb un mateix servei. Hem d'agrair als ajuntaments de Menorca que s'hagin implicat i que s'impliquin en aquesta tasca i també, evidentment, que l'empresa que està gestionant el servei, FCC, que també consideram que ho hem plantejat des d'una perspectiva d'eficiència i qualitat d'aquest servei amb tota la inversió que això representa. Com deia, és un contracte de 8 milions d'euros, és 1 milió d'euros aproximadament cada any, durant 8 anys, i ha representat una inversió inicial de 800.000 euros en maquinària nova. Per nosaltres, el servei de neteja de platges és molt important per dos aspectes primordials. El primer, per poder seguir preservant i conservant els sistemes dunars de Menorca, un recurs natural que per nosaltres és molt important, i per altra banda també perquè de qualque manera netejam un dels espais més atractius també que tenim a la nostra illa. El servei de neteja de platges i litorals està distribuït durant tot l'any. Durant la temporada d'hivern es basa ja en un inici de feines i tasques que amb aquest nou contracte s'ha doblat el personal i a partir de dia 15 de maig es comencen a fer les retirades corresponents de Posidònia, que hem de recordar que sempre es prioritza que la Posidònia no surti del sistema dunar, que pugui servir també per reconstruir algunes zones que puguin estar deteriorades i, en tot cas, aquella Posidònia que se retira es fa arribar a pagesos, etc. A partir de dia 15 de juny també hem de recordar que hi ha suport i reforç de dues zòdies que poden i ajuden a poder fer la neteja d'aquells espais més inaccessibles i, per tant, creiem que és un sistema de neteja, un servei de neteja que és integral, que de qualque manera garanteix que Menorca pugui seguir preservant el seu recurs natural, que són els sistemes dunars tan importants, i que, per altra banda, també puguem oferir aquest espai tan idíl·lic com és el de les platges de Menorca. Per tant, estem molt agraïts des del Consell Insular de Menorca i amb els 8 ajuntaments de poder anunciar que aquest servei, a partir de la seva posada en funcionament, funcionarà durant 8 anys i que esperem i estem segurs que serà un èxit i que donem una altra vegada agraïm la feina de FCC perquè està gestionant aquest servei d'una forma molt eficient. Pues nada, nosotros lo único que queremos, bueno, es más que nada agradecer el que el Consejo y los ayuntamientos sigan confiando en nosotros después de 20 años ininterrumpidos de hacer este servicio. Para nosotros es un orgullo porque creemos que es un sistema de limpieza de playas que para mí, visto lo que ves, digamos, en el resto del Estado, es modélico en el sentido de que se aplica un único criterio para toda la isla, lo cual es algo que yo creo que no pasa en la mayoría del Estado. Y los criterios que se han establecido, que son criterios basados en minimizar la limpieza mecánica y utilizar más sistemas de limpieza manual, pues creo que es algo por lo que nosotros apostamos y que nos encanta. También en ese sentido, pues bueno, yo quería decir que hemos tenido la suerte de contar con ir haciendo una plantilla estable que a lo largo de estos años pues sí que ha quedado estabilizada y esto da la suerte de que cada vez tú puedes conocer los espacios de una manera más profunda, porque los mismos equipos siguen haciendo las playas cada año y quieras que no, pues ese conocimiento, llegas a un conocimiento muy detallado de cada zona. Nada, en cuanto, como veis, se ha renovado toda la maquinaria, hay mejoras en los sistemas de limpieza mecánica y, como decía el conseller, nosotros con el tema de la Posidonia hemos ido aprendiendo del plan inicial que se montó en el año 2000, que aquí tenemos a uno de los técnicos que lo creó, y nosotros estamos aprendiendo día a día. Hemos pasado en años anteriores de que la Posidonia sí que el 100% nunca acaba en vertederos, sino que toda se reutiliza, pero hemos llegado ahora a un momento en el que hasta casi el 50%, 60% de esa Posidonia ya se queda en el propio sistema, con lo cual creemos que estamos generando ahí un dispensorio de arena que creo que será muy importante de cara a futuro a lo que nos pueda venir en los próximos años.
Y desde aquí nada, dar gracias, insisto, al Consejo Insular, a los trabajadores y a los ayuntamientos por la confianza depositada en nosotros. ¿Nos puede decir cuántos trabajadores y cuántos vehículos de los que había y los que hay a partir de ahora? Él ha comentado que la inversión inicial ha sido de 800.000 euros. Pues mira, se han comprado 3 tractores, que los tenéis ahí, 3 cribadoras también de diferentes tamaños, son más grandes que las de años anteriores. Una de ellas lleva un sistema que incluso para optimizar la posible pérdida de arena, que nosotros ya tenemos mucho cuidado a la hora de hacer los cribados, de que la arena esté bien seca, no cribamos si ha llovido, si la humedad es alta, para evitar el llevarte sedimento, y luego sí que dejamos los cribados, los solemos dejar cerca de la playa para que vaya secando eso. Entonces hay una de ellas que le hemos metido un sistema nuevo que criba más incluso la arena y evitas en todo momento en que se quede arena en los restos que llevas. Luego tenemos 11 pickups, tenemos también 2 embarcaciones, 2 vehículos que se utilizan para las playas que son complicadas como Son, que son muy largas, y para los trabajadores les ayuda mucho el poder recoger los residuos y transportarlos, con lo cual también optimizamos tiempos y mejora las condiciones de los trabajadores. 2 camiones que nos vendrán muy bien para aquellas rutas en las que hay playas urbanas, que hay mucha papelera, pues nos viene muy bien para evitar descargas. Y básicamente eso, luego también papeleras y básicamente esa es la maquinaria que hemos adquirido, toda totalmente nueva. ¿El personal? Personal tenemos, pues mira, en invierno se ha duplicado, como ha dicho el conseller, el personal, y hemos pasado de tener 4 personas más el encargado a 8 personas y un encargado. Y ahora en la temporada alta, que para nosotros empieza ahora el 1 de mayo, ya que empezamos con sistemas ya rotatorios, se trabaja los 7 días de la semana, pasamos de llegar a tener en punta máxima, que es a partir del 15 de junio, hasta 33 personas directamente relacionadas con el servicio, las que están, digamos, a pie de playa. En el tema salarial, no sé si ha habido alguna modificación de salarios. ¿Cómo está el tema de los convenios con los trabajadores? Nosotros tenemos un convenio específico de empresa en este contrato específicamente, y bueno, y en principio las condiciones se han ido mejorando cada año y nada, se va con el convenio que tenemos, digamos, firmado específicamente para aquí, para playas. No nos ha afectado el convenio autonómico para este servicio. O sea, una cuestión, el tema de la posidonia, dices que hasta el 50% ya se consigue quedar en la playa, y se empezó, ¿cuánto hace que se empezó con que el 100 iba o sea, que se llevaba todo el vertedero? No, nunca se ha llevado. Yo llevo desde el año 2004 aquí y nunca se ha llevado a vertedero. O sea, lo que pasa es que sí que se lleva gran parte de esa posidonia, pues acababa en ganaderos, en hipódromos, pero nunca se ha llevado a vertedero. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estábamos haciendo pruebas con los técnicos, de acuerdo con los técnicos del Consell, de generación de dunas propias, tapar zonas de descarnes cuando hay temporales y viene mucha agua y te descarna la playa. Pues estábamos haciendo pruebas para utilizar esa posidonia para tapar todos esos, o crear dunas artificiales. Ahora hemos amplificado ese sistema y estamos llegando que un 50% de esa posidonia ya no sale de la propia playa, ya se queda allí. Hay determinadas playas en las que el 100% de la posidonia, que estamos hablando de que al año se mueven del orden de 4.000 metros cúbicos. Es mucha posidonia. Entonces, esos 4.000 metros cúbicos, pues digamos que unos 2.000 metros cúbicos se están quedando en las propias playas en ese momento. Hay otra que la guardamos y que la volvemos a tirar al mar a final de temporada. Entonces, la que sale ya del sistema y que acaba con ganaderos o con agricultores, podemos estar rondando el orden del 30% o así, o sea que un 60 o un 70% s'està quedant d'alguna manera dentro de la playa. Com a representant dels ajuntaments, volem agrair damunt de tot en el Consell Insular per donar aquest servei mancomunat, que és el que ens assegura que a tota Menorca hi hagi un mateix servei pel que fa a platges i litoral. També volem agrair a l'empresa, que ja té prou experiència pel que fa respecte a la natura, que crec que ho està fent bastant bé, i si no els hi feim arribar. I bé, certament les platges de Menorca els han de preservar, tant les urbanitzades com les que no. Sabem que la de Cala Galdana necessita molta atenció, perquè potser és de les que més gent té i que s'ha de veure que està neta, però que a la vegada respecta la natura, respecta la Posidònia i tot. Per tant, volem agrair, ho torno a dir, en el Consell Insular, el fet de treure el servei mancomunat, que de fet és un exemple de que a Menorca es podria mancomunar
altres serveis i ens donaria una equitat i una, no sé, més igualtat entre tots els ajuntaments i tots els serveis que es puguin donar. Per tant, gràcies i esperem que aquests 8 anys segueixin sent bons i productius i que doni bon resultat. Gràcies.